Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. El tema es actitud correcta en la oración. Leamos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el mensaje anterior estudiamos la primera parte de este capítulo 18 de Lucas, que fue la parábola de la viuda y el juez injusto, donde Jesús nos enseña sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero hoy, con la ayuda de Dios, quiero que meditemos en la actitud correcta en la oración que Jesús enseña en esta parábola del fariseo y el publicano. En el versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesucristo es el maestro de maestros. Sus enseñanzas muchas veces fueron tan claras que hasta un niño pequeño lo puede entender. Fueron tan claras, hermanos, y una de las formas para enseñar era a través de las parábolas, que son historias cortas y sencillas de la vida real para enseñar una verdad espiritual. En esta parábola vemos a dos personajes muy conocidos en la cultura y la sociedad judía de aquella época. Dice en el versículo 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Son dos personajes. Los fariseos eran hombres que pertenecían a uno de los grupos más selectos, más famosos y más respetados de la época. El nombre fariseo significa separado, y ellos eran rigurosamente separados de todo aquello que ellos consideraban inmundo. Ellos eran estrictamente religiosos. Ellos, hermanos, cuidaban sus relaciones. Ellos incluso no tocaban a personas que para ellos fueran inmundas. Ellos se cuidaban de muchas cosas externamente. Eran considerados por las multitudes como extremadamente santos, y ellos mismos se consideraban a sí mismos santos. Toda su apariencia externa era de santidad. Ellos utilizaban en sus vestidos tiras de pergamino con párrafos de la ley de Dios. Solo de verlos impresionaban a las multitudes y tenían aquella impresión de santos, de intachables. Y también estaba el publicano, también muy conocido en esa época. Ellos eran judíos que recaudaban impuestos de Roma entre el pueblo judío. Por lo mismo eran considerados como traidores de la nación, traidores de la patria. Muchos de ellos eran engañadores, ladrones, extorsionistas, se aprovechaban de la posición que tenían, por lo que eran totalmente odiados. Y Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos la actitud correcta de acercarnos a Dios en oración. Vuelvo a leer el versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta
esta parábola. Aquí en este versículo 9 se describen graves errores: confiar en sí mismos como justos. Y es que, hermanos, ningún ser humano puede ser considerado justo o santo por sí mismo. Está escrito en la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, sin haber creído en Jesucristo como el único medio de salvación, es inmundo, es sucio. No hay forma de presentarnos dignamente delante de la presencia de Dios. Pero en Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe en Cristo, y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano ha tratado por sus propios medios de acercarse a Dios, a través de la religión, a través de la moralidad, a través de las buenas obras, pero nada ni nadie nos pueden hacer dignos de presentarnos delante de la presencia de Dios. Y este fariseo estaba confiando en su propia justicia. Este fariseo estaba confiando en sus propias obras. Y por eso, hermano, qué maravilloso es el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es la buena noticia de que hoy tenemos entrada hasta el lugar santísimo, hasta la misma presencia de Dios, no por nuestra justicia, no por nuestras buenas obras, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese grave error trae consecuencias eternas: confiar en nuestra propia justicia. Y el segundo error que vemos en este versículo 9 dice: y menospreciaban a los otros. Al meditar en este pasaje, pensaba cómo muchas veces leemos esta parábola, la estudiamos, tal vez hasta la sabemos de memoria, pero no la aplicamos a nosotros mismos. Realmente dentro de la iglesia necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra forma de vida está o es semejante a la del fariseo. Nos sentimos muy buenos y menospreciamos a los demás. Si no fuera así, no viviéramos juzgándonos unos a otros, señalándonos unos a otros, condenándonos unos a otros, menospreciándonos unos a otros. Cuando leemos esta parábola y leemos esta enseñanza, siempre decimos: ala, este fariseo de una vez como estaba. Pero, hermanos, nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. Nos sentimos muy buenos y menospreciamos a los demás. Y siendo realistas, muchas veces entre el pueblo de Dios esa es la forma de vida. Menospreciamos a los demás que no piensan como nosotros, que no actúan como nosotros, que no buscan a Dios como nosotros. Y, hermanos, la palabra de Dios nos habla muy claramente, y quiero que lo leamos. Un ejemplo en Romanos 14. Dejé un papelito ahí en Lucas 18 porque ese lo vamos a estar leyendo muchas veces. Romanos 14, 1 al 3 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Cuando pensamos en situaciones que no son doctrinas básicas y fundamentales, porque en las doctrinas fundamentales tenemos que ser celosos, tenemos que ser personas que defienden la verdad, pero muchas veces cuando son cosas externas, cuando son motivos de conciencia, cuando son percepciones humanas, nos pasa lo del versículo 3: o menospreciamos o juzgamos al que no hace lo que nosotros hacemos, o al que hace lo que nosotros no hacemos. O sea, al que no piensa como nosotros pensamos. Repito, no estoy hablando de doctrinas fundamentales, pero el versículo 10, que viene hablando de lo mismo, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ese versículo 10 siempre me ha impactado. Y si Dios lo habla es porque es una tendencia muy común en nuestras vidas. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tenemos esa terrible tendencia de menospreciar a los demás. ¿Por qué? Porque no oran como yo, o porque no leen la Biblia como yo, o porque no buscan a Dios como yo, o porque no han tenido las experiencias que yo he tenido. Hermanos, por diferentes situaciones menospreciamos a los demás. El que tiene un llamamiento especial para servirle a Dios, porque un día será usado para alimentar al pueblo, el Espíritu Santo lo despierta en una manera muy especial por la responsabilidad que tendrá. Le da aquel deseo ardiente por la palabra, aquella oración, le da mayor entendimiento, porque esa persona será responsable de alimentar a otros. Pero muchas veces, en lugar de temer y humillarnos y saber que, como dice la Escritura, al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, muchas veces se menosprecia a aquellos pobres que no han sido despertados como yo, o que no entienden como yo. Y así, hermano, en todo, en absolutamente todo lo que recibimos. Recordemos que por la gracia de Dios es que recibimos todo, todo es por la gracia de Dios. Pero muchas veces menospreciamos a los demás y nos jactamos y nos sentimos, si menospreciamos a otros, es porque nos sentimos superiores a los demás. Muchas veces no lo decimos con palabras, pero ¿cuántas veces en el corazón menospreciamos a aquel hermano, menospreciamos a aquella hermana porque no es como yo, o porque no tiene las experiencias que yo tengo, o porque no tiene la madurez que yo tengo, o porque esa hermanita es chismosa y entonces la menosprecio, pues ella va en el proceso de perfeccionamiento y hay que orar por ella, o aquel hermanito que tiene aquella cosa. Nos ponemos a observar los errores de otros, las áreas débiles de los demás, y no nos observamos a nosotros mismos, porque nosotros no somos perfectos. También vamos en ese proceso de perfeccionamiento, pero ¿cuántas veces el orgullo engaña nuestros corazones y tenemos esa inclinación pecaminosa, menospreciar a los demás? Fíjese que el apóstol Pablo, por la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto lo menospreciaba y decía que su apariencia era menospreciable. Mire esa tendencia que tenemos. Timoteo era menospreciado por su juventud. Y estamos hablando de relaciones entre hermanos en la iglesia. Entonces, notemos que es una inclinación en nosotros. ¿Cuántas veces no he escuchado situaciones así? A veces personas que están pasando por un proceso muy difícil menosprecian a los otros y menosprecian las batallas y las situaciones de aquellos porque no son tan grandes como las mías. Los que están sanos menosprecian a los enfermos porque a esos pobres cómo se enferman, saber qué pecado tienen. Los enfermos menosprecian a los sanos porque esos pobres no son procesados. En cambio yo sí soy procesado. Y hermano, es terrible, pero nos menospreciamos por tantas cosas, por tanta tontera. Qué misericordia la que Dios ha tenido para nuestras vidas. Pero ¿cómo necesitamos de verdad que Dios obre en nuestros corazones? Porque cuántas veces en lo más profundo de nuestro corazón nos menospreciamos unos a otros. Menospreciamos a aquel porque no tiene la personalidad que yo tengo. Menospreciamos a los hijos de aquellos porque no son como mis hijos. Menosprecio, hermano, vivimos así muchas veces. Y de esa manera nos estamos presentando delante de Dios como el fariseo. Menospreciamos el servicio de los demás. Menospreciamos lo que otros hacen y lo juzgamos. Nunca nos parece el servicio de otros. Siempre menospreciamos lo que hace el fulano, lo que hace el mengano, lo que hace el sutano. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón yo me
siento mejor, yo me creo mejor. Es el orgullo, hermano, es el orgullo. ¿Cómo necesitamos que Dios obre en nuestros corazones? El orgullo muchas veces está tan arraigado en nuestro corazón y no somos conscientes. Y todavía menospreciamos a aquellos orgullosos, porque yo, gracias a Dios, soy humilde. Mire eso, ¿me entendió, verdad? O sea, me siento tan orgullosa de mi humildad que menosprecio a aquellos pobres orgullosos. ¿Cuánto nos soporta Dios? Pero Dios envía su palabra para que nos acerquemos a Él de la manera correcta, para que reconozcamos nuestra realidad y nos acerquemos a Dios como Él quiere que nos acerquemos. Dios nos habla porque nos pone un espejo y nos muestra si somos orgullosos o no. Porque muchas veces nos podemos jactar de humildad o nos podemos sentir muy humildes porque tal vez andamos medio agachaditos. Pero hermanos, a veces el que se mira más humildito, ¿cuántas veces es el que tiene más soberbia en su corazón? ¿Cuántas veces en el corazón anda menospreciando a aquel, menospreciando a aquella, juzgando a aquel, juzgando a aquella? En el fondo se siente superior, en el fondo se siente especial, en el fondo. Pero hermano, Dios es el que conoce nuestros corazones. Y usted y yo no estamos para señalar a aquel orgulloso, a aquella orgullosa. Dios nos habla para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos si en mi corazón hay orgullo, si en mi corazón hay soberbia. Regresemos a Lucas 18, versículo 9. Aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Oraba consigo mismo, dice ahí al inicio del versículo 11. Él no se presentó con fe, él no estaba orando con el propósito de que Dios lo escuchara. Sin duda, como Jesús mismo da testimonio de la costumbre de los fariseos, muchas veces ellos oraban para ser vistos por los demás. Tal vez aquí él lo estaba haciendo para que otros lo escucharan, pero se lee claramente que no estaba orando para que Dios lo escuchara. Dice, oraba consigo mismo. Era una oración centrada en sí mismo, centrada en un autorreconocimiento. Lo que estaba hablando no era real, no había una real gratitud, solo estaba autoexaltándose. Dice, Dios, te doy gracias, pero realmente, como dice ahí, él estaba orando consigo mismo. ¿Cuánto se ha juzgado a este fariseo? Pero cuántas veces nosotros nos presentamos delante de Dios con un orgullo disfrazado. Cuántas veces nosotros en el fondo de nuestro corazón podemos llegar a albergar este orgullo. Dios, te doy gracias porque no soy como el fulano. Dios, te doy gracias porque no soy como la sutanita. Dios, te doy gracias porque no soy como ellos. Señor, qué bárbaros. Dios, te doy gracias porque no soy como estos. Este fariseo era hombre y por lo tanto este fariseo era imperfecto, era pecador también, solo que por el orgullo vivía sumergido en el autoengaño. Externamente parecía santo y él mismo se lo creía, era inconsciente de su realidad. En él no había autoexamen, no había arrepentimiento, no había humillación, no se sentía necesitado, no había nada. Y esa era una inclinación de los fariseos. Ellos vivían autoengañados, ellos por afuera aparentaban una gran piedad, pero por dentro estaban llenos de corrupción. Y Jesús habla de ellos. Leamos en Mateo 23. Les habla
para hacerlos conciencia de su realidad, aplaudidos por la gente. Ellos mismos se aplaudían a ellos mismos. Pero miren lo que dice en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué dicen? Y no hacen. Veamos que ellos estaban autoengañados. Ellos decían, ellos enseñaban, ellos conocían la ley de Dios. Ellos no solo conocían la ley de Dios, sino que también un montón de tradiciones judías que no eran la palabra de Dios, pero ellos la seguían. Pero entre sus características, ellos enseñaban, pero no hacían. Característica de fariseos. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. A ellos no les importaba realmente agradar a Dios. A ellos lo que les importaba era ser aplaudidos, ser importantes, ser reconocidos en la sociedad y en el pueblo judío. ¿Y cuántas veces nosotros, si no cuidamos nuestro corazón, podemos tener, y de hecho como seres humanos tenemos esa inclinación y debemos continuamente rendir a Dios todo orgullo y toda soberbia, porque muchas veces en el fondo de nuestro corazón está el deseo de ser aplaudidos, de ser reconocidos, de ser importantes? Pero hermano, el deseo que debe gobernar nuestras vidas es el deseo de agradar a Dios, porque Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis intenciones, Él conoce mis actos, mis hechos, mis palabras. Él lo sabe todo. A la gente la podemos engañar, a la gente, hermano, es tan fácil engañarla, pero lo importante es qué es lo que ve Dios en nosotros. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esas filacterias eran esos pedazos de pergamino que tenían en su ropa. Piense que usted ande con unas páginas de la Biblia ahí pegadas en la manga de su ropa y va ahí en el bus o en el taxi con Salmo 119, Miqueas 3:3, Proverbios 31:4, y toda la gente lo mira y solo partes de la Biblia. Aquellos hombres se ponían literalmente párrafos de la Biblia, párrafos de la ley de Dios en sus ropas, y ellos ensanchaban esas filacterias, ensanchaban esas cajitas que tenían esos trozos de pergamino, extendían los flecos de sus mantos. Versículo 6: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ay, entonces ya no me voy a sentar hasta delante de la iglesia. No, hermano, porque en el contexto judío, sentarse en las primeras sillas de las sinagogas era demandar autoridad y era ser los más importantes. En nuestro medio no es así. En nuestro medio, si nos sentamos adelante, a veces es porque no queremos distraernos, por eso es decisión de cada uno. Pero hermano, veamos que estos hombres, su deseo era ser vistos. 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Rabí era maestro. Ellos querían que la gente los alabara. Pero vámonos más adelante al versículo 23. Jesús les habla y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquel fariseo, en la oración que leímos, este hombre
dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que tengo, alabándose a sí mismo, exaltándose a sí mismo. Aquí Jesús los confronta y dice que ellos diezmaban la menta, el eneldo y el comino, cosas mínimas que otros no diezmaban. Y dice, dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entre paréntesis, veamos que el diezmo en el Nuevo Testamento está vigente y confirmado por Cristo. Ahora la decisión de diezmar, la decisión de obedecer la palabra de Dios está en usted. Pero aquí Jesús dice claramente, esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello que Dios había mandado. Veamos 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una característica muy común cuando la soberbia nos ha engañado, cuando ya nos vamos transformando en fariseos, colamos el mosquito y tragamos el camello. Sería tema de otro mensaje. Pero ¿cuántas personas me doy cuenta? A veces las personas de más altura espiritual los miro tan normales, se puede hablar con ellos de cualquier tema. Pero hay otros que no sé, les agarra un orgullo religioso y no se pueden tocar casi ningún tema porque ellos son muy santos para hablar de eso. Sigamos, dice el versículo 25: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Dios demanda en su palabra que seamos limpios por dentro y por fuera, no solo por dentro. Es que Dios solo mira el corazón y entonces voy a andar en minifalda y en escote. No, la Biblia dice que debemos ser limpios por dentro y por fuera. Pero notemos que el fariseo por fuera tenía una apariencia de mucha piedad, pero por dentro había inmundicia en su corazón. 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Dejemos allí. Así miraba Dios a los fariseos. Aquel fariseo que leímos, este hombre se jactaba de todo lo que hacía. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y este hombre se jactaba de todo lo que él hacía. Pero veamos cómo los mira el Señor y cómo Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Notemos esas características y examinémonos a nosotros mismos, apliquemos para nosotros mismos esta palabra, porque con un corazón orgulloso menospreciamos a los demás, porque muchas veces vivimos como los fariseos y ni siquiera nos damos cuenta, y necesitamos aplicar este pasaje a nuestras propias vidas, porque lo aplicamos a los demás, porque señalamos a los demás, porque hasta vemos que otros parecen fariseos, pero yo soy muy humilde, pero yo soy muy limpio por dentro y por fuera. No, hermanos, todos vamos en este proceso de perfeccionamiento. Aquí a todos nos falta, a todos vamos en ese camino de perfeccionamiento. Pero necesitamos presentarnos delante de Dios tal como somos, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, sin menospreciar a los demás. Repito ese texto que leímos en Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Pero ¿cuántas veces nos jactamos? Regresemos a Lucas 18. Lo estamos leyendo varias veces para que se vaya quedando esta palabra que es el centro del mensaje. Versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre se estaba jactando de lo que hacía. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hice esto, yo aquí, yo allá. Pero hermano, la jactancia no es agradable delante de Dios. Y quiero que leamos 1 Corintios 4:7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No sé si lo entendió, porque se oye como un juego de palabras, pero dice que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, y que por qué nos gloriamos como que si no lo hubiéramos recibido, como que si fuera algo inherente de nosotros. Hermano, todo lo que hay en nosotros, todo lo que somos es por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Si estamos aquí en esta noche es por la gracia de Dios. ¿De qué podemos jactarnos? Y mire, hermano, cuando nos jactamos, la Biblia dice que Dios humilla al soberbio. Si yo me jacto de que sé mucho de la palabra de Dios, ay, hermano, una piedra que me dé en la cabeza puede hacer que olvide todo lo que sé de la palabra de Dios. Yo no me puedo jactar de nada, y usted tampoco. No debemos jactarnos de nada, porque todo lo hemos recibido de Dios. La Biblia dice que Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿de qué me voy a jactar? Si Él ha hecho que yo tenga deseos, si Él ha puesto los deseos en mi corazón, si Él ha puesto los deseos, los anhelos en mi vida, ¿de qué me voy a jactar? Él produce el querer y Él también produce el hacer. Él me da la gracia para hacer, Él me da la gracia para agradarle, Él me da la gracia para servirle. Toda la gloria es solamente para Dios. De nada debemos jactarnos. Pero si somos realistas, muchas veces el orgullo nos engaña y muy en el fondo nos jactamos: no soy como aquel, no soy como aquella. Vemos las falencias, las faltas de aquel, vemos aquella le falta en esta área, pero nos jactamos de lo que hacemos, nos jactamos de las decisiones que hemos tomado, nos jactamos de todo. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que podamos acercarnos a Dios como realmente a Él le agrada. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que yo diezmo, ayuno, no soy como esos, no soy como este publicano. Regresemos a Lucas 18. Hasta se le va a quedar, ¿dónde está la parábola del fariseo y el publicano? En Lucas 18, va a decir usted. Otra vez lo voy a leer. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. En él había solamente fe en su propia justicia. Había autoengaño. Sin duda había muchas áreas en las que él necesitaba que fueran cambiadas, pero él no las podía ver. Él estaba autoengañado, él estaba fascinado consigo mismo. Vemos una oración con soberbia, autoexaltación, jactancia, hipocresía. No vemos que en él hubiera verdadera gratitud a Dios. Él era el campeón. No había adoración a Dios, no había confesión de pecado, no había humillación, no había arrepentimiento, no había nada. Él estaba muy bien a sus ojos.
Esta no es la manera de acercarse a Dios. Pero ahora vemos en el versículo 13 al publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos a aquel pecador despreciado y desechado por las multitudes, pero no para Dios. Aquí vemos a este hombre con la actitud correcta delante de Dios. Este hombre se golpeaba el pecho como señal de dolor por su pecado, por su situación delante de Dios, por su maldad, por su condición delante de Dios, ante su gloria, ante su justicia y ante su santidad. Él se humilló reconociéndose pecador e indigno. Y así llegamos una vez a Cristo, sucios, inmundos ante Él. Yo no olvido ese día, yo creo que usted tal vez no lo olvida, ese momento cuando nos presentamos delante de Él, nos sentíamos tan sucios, tan inmundos, tan indignos. Pero hermano, gloria a Dios, porque allí experimentamos la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Bendita su misericordia que no nos desechó. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de su amor y de su misericordia. Él pudo habernos desechado como pecadores, pero Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo. Aquel publicano era menospreciado por la sociedad, era tenido como un traidor, era tenido como un asqueroso pecador, como un inmundo. Pero el Señor lo recibió por su humillación. Y usted y yo también éramos inmundos, sucios, asquerosos. No había nada en nosotros bueno, éramos podrida llaga. Pero por Cristo hemos sido salvos y hemos sido perdonados. Pero esa actitud de humillación muchas veces la vamos perdiendo. Se nos olvida que somos seres mortales e imperfectos. Se nos olvida que nos falta mucho. Se nos olvida que todavía vamos en el proceso de perfeccionamiento. Nos vamos volviendo como el fariseo de esta parábola. Nos vamos volviendo simplemente religiosos. Cumplimos con todos los ritos. Tal vez ya con funciones importantes dentro de la comunidad cristiana. Tal vez incluso enseñando la palabra a otros. O tal vez sintiéndonos superiores al fulano, al mengano, al sutano. Pero en un estado de dureza, de soberbia, de jactancia, de autoexaltación, juzgando y menospreciando a todos, porque yo soy mejor, porque yo soy superior, porque yo, y eso solo en mi mente, por supuesto, con un corazón autoengañado. ¿Cuántas veces vivimos menospreciando a los demás? Es que yo sí puedo, es que yo sí he podido, es que yo sí he sido procesado. Es que yo he escuchado a gente decir en el ambiente cristiano: yo soy el favorito de Dios. Es que a mí no me vienen pruebas como a otros. Yo no me enfermo como otros. Y los que están pasando por duras pruebas, es que mis pruebas sí son fuertes, no como aquellos pobres que por una cosita se preocupan. Y así, hermano, es una cosa horrible de menospreciarse unos a otros por todo. Esa no es la actitud correcta para orar. Esa soberbia es un estorbo terrible en nuestra oración. Dejemos un papelito ahí, vámonos a Isaías 59, 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces pensamos que esto puede ser aplicado solo a pecados groseros, o lo aplicamos a mensajes evangelísticos nada más, o a personas que están en abierta rebeldía. Pero la asquerosa soberbia de nuestro propio corazón también es pecado, también es rebelión, también hace división entre nosotros y nuestro Dios. Por lo que en lugar de presentarnos ante Dios como el fariseo, en soberbia, en orgullo, en autoengaño,
autoexaltación, menosprecio a los demás, autosuficientes. Necesitamos presentarnos con verdadera humillación como el publicano, como ese hombre que se golpeaba el pecho con verdadera humillación, reconociendo su indignidad, clamando: Dios, sea propicio a mi pecador, con arrepentimiento verdadero. ¿O usted no necesita arrepentirse? Usted está pero perfectamente bien, no necesita humillarse delante de Dios. Hermano, lo necesitamos todos los días, continuamente, porque le fallamos a Dios continuamente. Que levante la mano aquí el que no le falla a Dios. Que levante la mano aquí el que nunca peca. Que levante la mano aquí el que no falla, tal vez con una mirada, tal vez con un pensamiento, tal vez con una palabra, tal vez con una actitud. Que levante la mano aquel que busca a Dios como debería de buscarlo. Que levante la mano aquel que le sirve a Dios como debería de servirle. ¿Verdad que nos hace falta mucho? Que levante la mano aquel que ora como debería de orar. Que levante la mano aquel que se alimenta de la palabra de Dios como debería de hacerlo. Nos hace falta mucho a todos, a todos. Y por eso necesitamos, libres del autoengaño y libres de la soberbia, pedirle a Dios que nos dé un corazón humilde, un corazón sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se golpeó el pecho? Tal vez no literalmente golpearse el pecho, no vaya a empezar usted a orar así, de repente todos. No, estoy hablando de verdadera humillación y arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que a usted le dolió haberle fallado a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó sus lágrimas porque menospreció en su corazón a un hermano? Tal vez ni siquiera le dijo nada. Tal vez ni siquiera el hermano se dio cuenta, pero usted lo menospreció en su corazón. Menospreció su servicio, menospreció sus palabras, menospreció el proceso para su vida. Menospreció como lo que él hace o lo que ella hace. ¿Cuándo fue la última vez que usted, que nos ha dolido? Porque dijimos palabras que no deberíamos, porque pensamos lo que no debíamos, porque no buscamos a Dios como deberíamos. ¿Cuándo fue la última vez? Verá que muchas veces nos presentamos como el fariseo, solo como una lista de nombres o como una lista de peticiones. Pero la necesidad más grande en nuestro corazón es arrepentirnos, humillarnos y que Dios opere cambios en nuestras vidas, que Dios nos lleve en ese proceso de perfeccionamiento. No permitamos que nos engañe el orgullo, no permitamos sentirnos merecedores de algo. Regresemos a Lucas 18:13. Este publicano orando, humillado delante de Dios, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él se sentía tan indigno. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él no se sentía digno o merecedor de nada. ¿Cuántas veces somos tan orgullosos que sentimos que merecemos algo por mérito propio? No merecemos nada, hermanos, todo es por pura gracia. Si no fuera por Cristo, lo único que mereceríamos es condenación eterna. No permitamos que el orgullo nos engañe, que un día digamos: yo te sirvo, yo lo merezco. No, mientras estemos en este cuerpo, necesitamos un corazón humillado, arrepentido, para acercarnos a Dios contrito y humillado. Versículo 14: os digo que o sea, el publicano, el desechado por los hombres, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras estemos en este cuerpo, necesitamos un corazón humillado delante de Dios. Esa es la manera correcta de presentarnos delante de Dios. Muchas veces lo olvidamos, muchas veces nos sumergimos en la corriente religiosa, muchas veces nos sumergimos en tantas situaciones y se nos olvida que principalmente necesitamos presentarnos ante Dios con un corazón arrepentido, contrito, humillado, y velar en nuestro corazón, porque es una tendencia que todos tenemos a enaltecernos,
a sentirnos superiores a los demás y a menospreciar a los demás. Para terminar, vamos al Salmo 51, 17. Leámoslo juntos, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que necesitamos. Esos son los sacrificios, las ofrendas que a Dios le agradan, que son de olor fragante para Él, ese espíritu quebrantado, ese corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, así como no menospreció al publicano. Ese publicano se sentía necesitado y por eso llegó al templo y por eso se humilló ante Dios. Hoy la gente no se siente necesitada, por eso no busca a Dios. Pero que Dios nos conceda sentirnos necesitados de Él. ¿Quién se atrevería a decir, Dios, perdóname, porque muchas veces he sido como ese fariseo? Muchas veces me he sentido superior. Muchas veces me he jactado de la obra que tú has hecho en mi vida. Muchas veces me he jactado del proceso para mi vida. Muchas veces he confiado en mi justicia. Muchas veces he menospreciado a los demás. Apliquemos este mensaje a nuestra propia vida y pidámosle a Dios podernos presentar como el publicano. Aquí terminamos. Voy a leer nuevamente la parábola. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Actitud correcta para presentarnos en oración a Dios. Puestos en pie. ¿Quién es usted? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, hermano lindo. Yo no soy como aquellos fariseos hipócritas. Ahí ya estamos menospreciando otra vez. ¿Quiénes somos? Somos necesitados de Dios, de verdad somos necesitados de Dios. Pero que este mensaje nos lleve a autoexaminarnos continuamente. ¿Cómo somos? No nos sintamos los muy humildes, hermanos, porque no lo somos. Examinémonos mejor y pidámosle: Señor, quita ese orgullo, quita esa soberbia. Es que el orgullo, si el orgullo fuera, ¿qué? Si fuera notorio, si se pudiera ver la carga del orgullo, a ver cómo estaría el tamañón, hermano. Es que de verdad se lo digo, y se lo digo por experiencia propia. Cuando Dios lo hace consciente a uno, y es que continuamente está la tentación del orgullo, es que eso es continuo, es que esa vieja naturaleza, olvídese, hermano, es terrible, es asquerosa, y por eso hay que hacer morir todo eso carnal y darle la gloria a Dios y pedirle: Señor, ayúdame a ser humilde, ayúdame a ser sensible, ayúdame a examinarme a mí mismo, no andar examinando a los demás, examinarme a mí mismo y presentarme ante ti en humillación, en arrepentimiento,